pan bajado del cielo. Y todos sabemos que en el Evangelio según San Juan, Jesucristo nos habla de un pan bajado del cielo que efectivamente los hebreos lo identificaron con el maná, porque fue la experiencia que tuvieron en el desierto cuando estaban en una situación lamentable en la que estaban siendo liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, todo esto entra dentro de un contexto y todo es parte de un mismo concepto. Tenemos que ponernos, cuando hablamos del pan bajado del cielo, tenemos que ponernos en las circunstancias y también tenemos que ponernos en todo el concepto que significa estar en el desierto, estar siendo liberado de una esclavitud y qué representó el maná para ellos y por qué Jesucristo lo asocia. Entonces podríamos iniciar diciendo que entonces la Pascua, como nos dice la palabra de Dios en Éxodo 12:5, dice que el Señor le pidió que tenían que hacer un sacrificio. ¿Y este sacrificio en qué consistía? Dicen que elija un animal sin ningún defecto, macho, y de 1 año podrá ser cordero cabrito, y a la hora del crepúsculo lo inmolarán toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de las puertas de las casas donde lo comen. Si se dan cuenta en la imagen, creo que se ve en el fondo, ahí se ve una imagen de israelita colocando la sangre de cordero. Esa fue la Pascua del Señor, el paso del Señor, la liberación del pueblo definitivo de la esclavitud de Egipto. Y esa liberación, después de las múltiples plagas, se corona a través de la sacrificio del cordero. Y eso nos hace referencia cuando Juan Bautista ve a Jesucristo y lo señala como: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el pueblo judío estaba muy claro cuál era el cordero de Dios. El cordero de Dios tenía esa connotación de la Pascua, del sacrificio que se instituyó después, posteriormente, que también tenía connotaciones durante el desierto y después en el templo de Jerusalén, donde era el medio por el cual no solo se alababa a Dios, sino que se imploraba su misericordia. En este cordero que se presenta aquí, la sangre específicamente tenía el símbolo de que cuando venía el ángel de la muerte, cuando venía el ángel destructor, esa sangre nos iba a protegernos a todos de que el ángel exterminador no nos tocara. ¿Y por qué no nos iba a tocar? No era porque tuviéramos la circuncisión o no, sino porque nuestras casas y todo el que tuvieran estaba cubierto, estaba marcado, estaba sellado con la sangre del cordero. Y esto tiene una connotación importante porque entonces efectivamente viene a tener resonancia en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el término esclavitud, liberación, sacrificio, sangre, cordero, marca, son palabras y cosas que van muy ligadas, sobre todo resuenan mucho en este tiempo de Cuaresma. Así que vamos ubicándonos en este aspecto de el Cordero de Dios y de el pan bajado del cielo. A partir de ahí, vemos que también dentro de la Pascua había otro aspecto que resuena ya en Éxodo 12:15, que dice que durante esa Pascua, dice la palabra de Dios, durante 7 días ustedes comerán panes y levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas. Ahí también una connotación importante. Los panes ácimos que escuchábamos nosotros en la palabra y que fue lo que usó Jesucristo en la celebración de la Pascua, donde estaba viviendo esa Pascua, y entonces tenía panes ácimos, que eran panes sin levadura, que no necesariamente tenían el grosor que hoy conocemos, que la iglesia ha instituido, sobre todo pensando en los ancianos y en los enfermos y en los niños, para que sea fácil de asimilar. El pan tenía esta connotación, se parecía un poco a lo que nosotros encontramos en el supermercado hoy, el pan pita, pero lo importante es que era un pan sin levadura. De ahí también la connotación de que el simbolismo dentro del texto bíblico de que la levadura se asociaba con el pecado.
No porque la levadura fuera mala, de hecho a mí me encanta el pan con levadura, sino que es un simbolismo. Siempre recordemos que en la Biblia no nos quedemos en el símbolo, sino por qué se usaba el símbolo y qué connotación tenía. Entonces de ahí, por eso Jesucristo llegaba y decía, cuidado con la levadura de los fariseos, ¿no? Cuidado con la levadura de los fariseos. También los padres de la iglesia hablaban de que debíamos presentarnos nosotros mismos como un pan ácimo, un pan sin la levadura del pecado, de la malicia, de la maldad. Entonces, de ahí el símbolo ese de la levadura. Pero lo importante es que este acontecimiento que tiene connotación en el Éxodo se transmite a nosotros, por lo cual nosotros ya en la Eucaristía seguimos usando el pan sin levadura, el pan ácimo, porque ya fue instituido por Dios de que debería durante este periodo no consumirse pan con levadura como una costumbre del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Para el pueblo de Israel surge una liberación efectivamente, una liberación de una esclavitud. Y esta esclavitud era una esclavitud real y física. No era una esclavitud en el sentido metafórico. Era una esclavitud que estaban bajo el yugo pesado del pueblo egipcio. De ahí que para el pueblo de Israel el ser liberados, el ser considerados hombres libres era muy importante porque Dios lo había liberado con mano poderosa y brazo extendido, con todo el peso de su poder había liberado a su pueblo de esa humillante esclavitud. Y de ahí, a partir de ahí, el ser un pueblo libre y el ser estar libre del yugo de otro era muy importante. De hecho, había rigurosas normas dentro de la ley de la antigua alianza de que un hebreo no debería esclavizar jamás a su hermano, y si lo hacía solamente lo podía hacer por un periodo para pagar alguna deuda, pero la esclavitud estaba más que proscrita en Israel. Entonces, efectivamente, eso nos presenta cómo, por qué el pueblo de Israel no tomó muy bien la palabra de Jesús que hablaba de que ustedes van a ser liberados. Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos, dice el Evangelio según San Juan. Dice, nosotros nunca somos esclavos, ni somos hijos de esclavos. O sea, es decir, nuestras generaciones jamás han sido esclavos porque tenía una connotación importante la Pascua, liberación y la peregrinación del desierto como un pueblo que se auto delimita y es autónomo, no tiene más que sobre sí que la autoridad de Dios. Pero entonces Jesús nos habla a todos de que hay una esclavitud, que ya no es la esclavitud física ni tampoco la metafórica, sino es una esclavitud espiritual. Y es la esclavitud del pecado que lleva a la ignorancia, que lleva a un comportamiento. Entonces, por eso en Juan 8:31 nos dice, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ya Jesús empieza a connotar de que hay una nueva Pascua, hay un nuevo cautiverio, hay un nuevo pueblo que está posiblemente sin saberlo, está bajo Egipto todavía, está todavía con necesidad de una liberación. Y también va a haber nuevos panes ácimos y se va a dar todo el acontecimiento que tuvo resonancia o fue prefigurado en la antigua alianza, en la nueva alianza. Entonces sí, hay una esclavitud y somos esclavos, pero ya no un esclavo de posiblemente un amo humano, sino tal vez de un amo peor, el amo del pecado. En la iglesia lo presenta como los tres enemigos del alma, el diablo, el mundo y la concupiscencia, que son los que pretenden esclavizarnos, y el instrumento de esa esclavitud es el pecado. Por lo tanto, por eso, si seguimos más el texto, dice en Juan 8:33, ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? ¿Se dan cuenta de la respuesta? No fue una respuesta simplemente agresiva por lo que Jesús está diciendo, sino que tenía una connotación importante. ¿Cómo que Dios nos liberó y ahora tú dices que somos esclavos? Era casi como un atrevimiento para ellos que se le comparara con esclavos, sino que también era como presentar que la obra de Dios no había sido completada o no había sido
establecida. Y entonces, por eso Jesús les aclara eso, de que él no se refería a que ellos eran, y les dice en Juan 8:33, Jesús le respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Aquí lo dice con claridad. Entonces dice, no, ya no importa si eres el rey del mundo, si posees tú mismo esclavo, si tú tienes todas las libertades, pero si estás con las cadenas del pecado, entonces eres esclavo del pecado. Entonces, vemos, como decíamos, las connotaciones el concepto de esclavitud, pueblo esclavizado, pueblo humillado, pueblo sometido, pueblo liberado por el Cordero de Dios, la sangre que libera, el pan ácimo y el maná que baja del cielo. Entonces, toda esa connotación y reminiscencia que el pueblo que sale y camina por el desierto y va a una tierra prometida empieza a tomar forma definitiva en la nueva alianza. Y entonces vemos también el concepto de la esclavitud, que ya no se refería al sometimiento a otro ser humano o incluso a un sistema, sino al mismo pecado. Y por lo menos por eso en Romanos 6:4 nos hablan que por el bautismo fuimos sepultados en él, en la muerte, para que así, con Cristo resucitado por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, efectivamente, el bautismo nos concede una liberación, una vida nueva, una tierra prometida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, como hicieron el pueblo de Israel, que caminaron por el desierto buscando aquella nueva vida indispensable. Porque el que nosotros tenemos una esclavitud, nosotros estamos siendo liberados de una esclavitud. ¿Y por qué? Y una esclavitud curiosamente, de nosotros mismos. Es una esclavitud de algo que en nosotros no de alguna manera nos somete, nos humilla, nos pone de rodillas. ¿Cuántas personas hoy día vemos que están presos de vicios, de situaciones y no se controlan, no pueden sobrellevar esas cadenas, esas esclavitudes de la adicción a las compras, al sexo, al dinero, al poder y a tantas cosas? Por ejemplo, usted tan solo tiene que ponerse a pensar un poco en la lengua. ¿Cuánta gente dice, oye, yo me comprometo que no voy a hablar mal de nadie y al poco rato estamos hablando mal? Entonces, ¿no es una esclavitud? No estamos a base, como decía la carta de Santiago, sometido a la lengua. El más pequeño de todos los miembros, dice Santiago, nos domina a todos como el timón que es pequeño domina el enorme barco, así la lengua nos domina a nosotros. Entonces, sí es una esclavitud. Nuestra voluntad está quebrantada, no podemos. Entonces, por eso en Romanos 6:6 dice, comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido este cuerpo de pecado. Así dejamos de ser esclavos del pecado. Vuelve San Pablo a establecer el concepto del pecado, de la liberación, la Pascua. Y entonces, efectivamente, dice Romanos 6:10, su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso de liberación. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros, algunos dirán, bueno, sí, yo estoy bautizado, tengo la primera comunión, tengo incluso la confirmación, unos están casados, unos habrán tomado el orden sacerdotal. Sí, efectivamente tenemos los sacramentos, tenemos la gracia, pero hay un tema. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero mientras salía de Egipto todavía tenía lo que algunos escritores sagrados llaman alma de esclavo. A la primera dificultad, volvamos a Egipto. Ante la primera situación difícil, dice, cómo añoramos, cómo nos sentábamos en Egipto y estábamos la olla de carne y comíamos hasta saciar. Y ahora aquí pasando páramo, ¿no? Pasando dificultades. ¿Por qué no volvemos a Egipto? Y uno de los pecados recurrentes en Israel, en el desierto, que ya eran libres, ya el Señor el ejército de egipcio no lo persiguió más. Ellos estaban solos con sus dificultades, pero que añoraban las cadenas,
las cadenas que me daban algo de comodidad. Nosotros nos ocurre parecido, ya estamos liberados, ya hemos vencido al demonio, Dios, Jesucristo nos ganó la victoria, pero sin embargo tenemos de alguna manera almas de esclavo. Todavía añoramos el pecado, añoramos la antigua vida, y por eso nos dice que el Señor que tenemos que morir al pecado. Que para que no nos pase como la mujer de Lot, ¿no? Que los ángeles lo salvaron de Sodoma y Gomorra, pero ¿qué pasó? Miró para atrás. Dice, no mire para atrás, no mire, siga adelante, no mire para atrás. ¿Por qué? Porque si miran para atrás se convertirán en estatua de sal. ¿Y qué pasó? No soportó, no se desapegó. No. Entonces la mujer de Lot ahí se convirtió en el paradigma de esa persona que no se desapega, que mira. Por eso Jesucristo decía, todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Yo antes de escuchar ese texto, yo, oye, pero qué malo tiene cuando uno está arando y uno mire, oye, mira todo el trabajo que hice, eso no tiene nada de malo. No, pero tiene la connotación en eso precisamente, en Lot, en la esposa de Lot o la mujer de Lot que miró y añoró esa ciudad maldita, que fue destruida. Igual el pueblo de Israel que estaba en Egipto y que añoraba volver a Egipto, volver a la esclavitud. Y esa añoranza de la vida pasada, dice Santiago, que es como el perro que vuelve a su vómito. Ay, qué expresión más fea, pero es dura, pero es así. Así lo presenta la escritura. Cuando nosotros añoramos el pecado, es igual que el perro que vuelve a su vómito. Entonces, de esa manera, queríamos presentar la connotación de la Pascua, la liberación del pecado, la liberación que Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la esclavitud. Entonces, Él en su Pascua, en la Pascua definitiva o el inicio de la Pascua definitiva, efectivamente le da sentido, porque Él está celebrando la Pascua. Él está celebrando la Pascua de la antigua alianza cuando Él instituye la Pascua de la nueva alianza. Y aquí vamos a ver varios temas: la promesa del pan de vida, la institución de la Eucaristía en las primeras comunidades y algunas objeciones y conclusiones. Primero, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 32 al 34. Y el que no ha leído el Evangelio según San Juan, capítulo 6, le recomiendo que lo lea. Es fundamental para conocer la Eucaristía. Es el discurso del pan de vida. Jesucristo hace la multiplicación de los panes, realiza la multiplicación de los panes, después despide a la gente, después se encuentran con sus discípulos en el bote y cruzan a la otra orilla y se va a la sinagoga de Cafarnaúm. Y cuando llega ahí, la gente lo estaba persiguiendo y él le llama la atención y dice, ustedes no me están buscando por la palabra, ustedes me están buscando porque yo les di de comer pan. En pocas palabras, dicho en buen panameño, ustedes me están buscando porque yo comieron gratis, ¿no? Porque simplemente pensaron, si yo andamos con Jesucristo, vamos a comer pan y pescado sin trabajar. Nada más tenemos que, el único trabajo es escucharle. Entonces ahí fue que le digo, no se esmeren por el pan material, sino que busquen un pan espiritual, un pan bajado del cielo. Entonces ahí viene la asociación de la multiplicación de los panes con el tema del pan de vida, y Jesucristo desarrolla el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm y nos dice Juan 6, 32, 34. Estamos ya en el versículo 32. Dice, Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Ustedes sabían que el maná del desierto, algunos estudiosos han visto de que efectivamente, como lo describe el Éxodo, era un fenómeno probablemente natural. Digo probablemente porque habrá algunos que piensan posiblemente que efectivamente fue un milagro. Algunos dicen que sí fue un milagro, pero en el sentido de que Dios hizo que de alguna manera se diera de manera exacerbada un fenómeno
como cuando Jesucristo le dice a Pedro, tira las redes acá, y se da el milagro, pero no salen de ahí elefantes, sino salen peces, ¿no? Entonces, de las redes de que Pedro sacó, no salieron tigres ni leones, sino peces, o sea que fue dentro de la naturaleza algo que actuó para que se diera de manera magnífica y que hizo que se diera a tal punto que Pedro se extrañó. El maná parece que fue un fenómeno similar, donde hay unas plantas que generan una, este tipo de un producto, como dice el maná, que era esta como parecía como una esponja flotante, que después ellos molían y que parecía como cilantro, y con eso hacían harina y hacían el pan. No es que bajaba el pan literalmente, ellos tenían que prepararlo. Y entonces, pero cuando Jesucristo habló del pan bajado del cielo, ellos inmediatamente asociaron Moisés el maná. Él no está hablando de maná. Entonces él dice, no, no. Moisés primeramente no fue, porque ellos le dijeron que Moisés le había dado el pan del cielo. Y yo, no, no fue Moisés, fue mi padre, en primer lugar. Y el verdadero pan del cielo no es este que aparenta bajar del cielo, que aparenta bajar porque ellos veían que venía y caía, sino que venga en un cielo verdadero, es decir, en el cielo, en el concepto de el lugar donde habita Dios. Entonces dice, el verdadero pan que baja del cielo no es ese que usted ve caer, ¿no? Como que es como cuando uno dice que la lluvia cae del cielo, pero realmente sabemos que en el cielo que están las nubes, y cuando hacemos ese juego de palabras y hablamos de que el cielo es donde está Dios, entonces ahí vemos que Jesús hace ese mismo juego de palabras, dice, no, eso no es el verdadero pan bajado del cielo, aunque aparenta bajar del cielo, yo me refiero a un cielo más alto, allá donde está la presencia de Dios. Ese es el verdadero pan bajado del cielo. Entonces, cuando ellos dicen, pues entonces dijeron, Señor, danos siempre de ese pan, entonces él identifica que ese es ese pan del cielo. Entonces dice, el verdadero pan que baja del cielo soy yo, dice el Señor. Juan 6, 48, 51. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es pan que baja del cielo para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Por lo tanto, aquí hay varias connotaciones, pero solamente quiero destacar tres. Primero, él dice que el que comió el maná o el pan que tuvieron milagrosamente murió, pero el que comulga también muere, ¿o no? ¿Cuántas personas conoce a alguien que comulgó y murió? También. Entonces, otro tema, dice que, pero sin embargo, él promete que quien coma ese pan no muera, ¿no? La otra promesa dice que no solo no muere, sino que va a vivir para siempre. Y además dice que ese pan es su carne para la vida del mundo. Entonces, aquí vemos claramente unas connotaciones que tienen un simbolismo profundo. Efectivamente, para el pueblo de Israel, morir en el desierto es no haber alcanzado la meta, no haber alcanzado la tierra prometida. ¿Recuerdan los 40 años vagando en el desierto? Para el pueblo, porque Dios no consideró digno de que entraran a la tierra prometida, murió en el desierto. O sea, esa muerte en el desierto es como decir, muere en el pecado, mueres en una situación en la que Dios te prometió algo y que te iba a conceder, pero tu pecado no te permitió, entonces tuviste que morir en el camino, te quedaste, no llegaste a la meta. Y el otro aspecto de morir en el desierto, no alcanzar la meta, es que incluso para el pueblo de Israel, como la palabra Sión ya no solamente representaba una ciudad, la tierra prometida empezó a tener connotaciones más allá de un simple territorio, sino el encuentro con Dios. Entonces, a partir de ahí, la palabra muerte tiene una connotación, más que la muerte física, es la muerte espiritual, la muerte de aquel que no encuentra la comunión con Dios, que no encuentra esa verdadera plenitud. Entonces, Jesucristo dice, el pan del maná no los previno de esa muerte espiritual, pero el pan que yo les voy a dar sí le va a dar vida y va a evitar que mueran espiritualmente y van a tener vida en ustedes. ¿Y cuál es ese pan que va a conceder eso? Dice Jesucristo, se identifica directamente diciendo que es mi carne. Entonces, ¿qué ocurre? El lenguaje va progresando, va avanzando, va llevando
cada vez un paso más. Y Jesús da un paso audaz y entonces empieza a hablarle de manera directa y le dice lo siguiente, 53-55 del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Jesús le dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Aquí hay tres connotaciones también que quiero destacar. Primero, Jesús hace una identificación audaz que no era menos que se escandalizara. Estaba diciendo que había que comer su carne y comer su sangre. Lo están viendo ahí en su corporalidad y dicen, oye, pero ¿cómo este no va a dar a comer su carne? Y aparte de eso, eso no es correcto, eso es pecado. ¿Cómo que vamos a comer carne humana y beber sangre humana? Y además de eso, dice que para el que come y bebe su sangre tiene vida eterna y tiene la promesa de la resurrección. ¿Por qué? Porque es verdadera comida, verdadera bebida en el sentido de que es capaz de realizar algo más grandioso. ¿Por qué? Porque acuérdense que el alimento natural nos sostiene a nosotros, pero de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer? Volver a comer y no nos sostiene del todo porque al final el cuerpo se desgasta y se muere. Jesús está proponiendo un alimento que nos va a dar vida eterna. Entonces es el verdadero alimento, un alimento que es capaz de conceder eso, es un alimento completo, formidable. Entonces ahí vemos dos dicotomías, ¿no? Por un lado el pueblo dice, yo quiero vida eterna, yo quiero resucitar, ya el concepto de la resurrección estaba avanzado ya entre el pueblo de Israel, yo no quiero que la muerte me domine, pero ¿qué hay que hacer? Hay que comer la carne de este Señor. Entonces ahí había verdaderamente un choque bastante fuerte frente a eso. Y por eso que se da la reacción. En Juan 6, 60-66, dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? De entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, efectivamente, eso de que el lenguaje es duro significaba no en el sentido que lo usamos nosotros. Hoy día, alguien cuando dice, oye, tú le hablaste duro a fulano, te estás diciendo como que le hablaste le hablaste lo regañaste, pues, por decirlo así, le llamaste la atención con fuerza lo estremeciste. Acá el tema del lenguaje duro es, no lo entiendo, no lo proceso, no lo veo, no puedo asimilarlo. Entonces, por eso dice, ¿quién puede sufrirlo? ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede entenderlo? Entonces, y se fueron. Entonces, efectivamente, eso fue una prueba de fe. Todos esos discípulos que abandonaron a Jesús habían visto a Jesús hacer milagros, haber visto a Jesús y muchas veces no tenían dudas de que él era el Mesías. Sin embargo, él hace una aseveración y no se quedaron para buscar explicaciones, no se quedaron para ver cómo Jesús lo iba a realizar, no se quedaron, simplemente dijeron, esto no es para nosotros y lo abandonaron. Entonces, eso también tiene una connotación para nuestra vida espiritual, porque efectivamente, ¿cuántos nosotros, cuando encontramos algo en nuestro camino de la vida que pareciera que Dios no me lo explica claro o no lo puedo entender o no lo puedo procesar, digo, ¿sabes qué? Yo voy a abandonar esto. Esto no es para mí, esto es demasiado. Y simplemente nos volvemos a dar atrás. Pero los que pensaron que Jesús tenía palabra de vida eterna, como dice Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, pues probablemente Pedro estaba igual o más escandalizado que ellos, pero dirá, bueno, Jesús hasta la fecha siempre ha tenido una salida y siempre nos ha mostrado el camino, así que veremos qué va a pasar. Y esperaron hasta lo que se dio en la última cena, cuando Jesús en la Pascua, celebrando la Pascua hebrea, establece nuestra Pascua, establece la Eucaristía, establece la Santa Cena y nos enseña cómo Él hace para Él darnos su cuerpo y su sangre. Entonces, ahí dice algo que después la iglesia reflexionó por muchos siglos. Él empieza a decirnos que
a partir de un momento, lo que parece vino, huele vino, sabe a vino, no es vino, y lo que parece pan ácimo, ¿no? Huele a pan, sabe a pan, ya no es pan. Entonces, de hecho, Martín Lutero, para los que no lo sabían, Martín Lutero creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De hecho, hay una frase famosa de él que decía: quisiera que un hombre suficientemente inteligente me pudiera demostrar dónde o cómo Jesús dice esto significa o esto parece mi cuerpo, sino que esto es mi cuerpo, porque la afirmación es tajante y en connotación con el discurso de Juan 6 no hay perfecta consonancia. Estamos hablando de que Jesucristo dijo que iba a dar comer su carne y su sangre, y de repente él hace la identificación efectivamente de esa carne y esa sangre con el pan ácimo y el vino. Dice Lucas 22, 19 al 20. Tomó luego el pan y dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: esta copa de la nueva alianza de mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, efectivamente, aquí nos encontramos con la institución de la Eucaristía. De hecho, la Iglesia ha conservado las palabras tal y cual porque no encontró otro modo de que Jesús realizara el milagro, sino repitiendo exactamente las palabras de Jesús, para, como lo hizo él, para que se repitiera el milagro de que se transformara el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Entonces, aquí se establece lo que nosotros llamamos la Eucaristía, la misa, la Santa Cena, o como llaman en las primeras comunidades cristianas, que nos debemos acostumbrar con el nombre de la fracción del pan. En 1 Corintios 10, 16, 17, San Pablo empieza a jalar en las orejas a la comunidad de Corintio, porque la comunidad de Corintio estaba portándose mal durante la Cena del Señor, que era otro título que teníamos, durante la misa. Y empieza a llamarles la atención. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de manera un poco, diríamos, irónica. Empieza a decirle algo que ellos saben, o le hace, como llaman, una pregunta retórica, ¿no? Es como cuando alguien le dice: ¿acaso el sol no sale todos los días? ¿O acaso el cielo no es azul? ¿O acaso no estamos vivos todos? Entonces son preguntas que en términos generales la respuesta es obvia, pero tú la haces con un sentido para reforzar un concepto. Entonces San Pablo hace lo mismo. Dice, entonces le hace la pregunta de algo que ellos ya saben. Dice: ¿acaso la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Entonces yo rescato este texto porque este texto nos muestra la Eucaristía en las primeras comunidades. Después que Jesús establece la cena del Señor, o la cena santa, o la misa, como lo quieran llamar, las primeras comunidades desarrollaron a partir de ahí una fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. No fue una interpretación equivocada, sino que fue una enseñanza constante en las primeras comunidades. A tal punto de que San Pablo nos dice que si alguien come el pan indignamente, se hace reo del cuerpo y la sangre. Es decir, peca de sacrilegio. O sea, el que come el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, comete sacrilegio. Y entonces, San Pablo, para hacer conciencia, les llama de que hay que discernir antes de tomar la Eucaristía. Cosa que hoy día algunas personas se escandalizan todavía, porque piensan de alguna manera que la Eucaristía es como no sé, como la democracia, pues, que todo el mundo tiene derecho a ir a votar, pues, o qué sé yo, o que es algo que como el chihui o el maní que reparten en una fiesta y que bueno, a mí también me toca, ¿por qué? Porque si yo estoy aquí en la fiesta no voy. Sin embargo, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que usted puede ir a la fiesta, sí, pero hay que preguntarse si estoy vestido de fiesta. Recuerden lo que le pasó al otro cuando llegó a la fiesta y dice: oye, por amigo, ¿por qué no estás vestido de fiesta? Y se quedó callado. Dice: amárrenlo de pie y mano y échenlo afuera. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque no estaba preparado para la fiesta. Entonces, ese simbolismo también se usa acá si estamos preparados para recibir al Señor. Entonces dice 1 Corintios 11, 27, 29. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente
será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Algunas otras traducciones dicen come y bebe su propia perdición. Esto significa que efectivamente encontramos algunas personas que muchas veces no toman en cuenta este concepto que es tan importante, tan importante. Entonces, cuando la iglesia le dice a las personas que no comulguen cuando están en pecado mortal o en ciertas circunstancias, no lo hace por una especie de egoísmo o mezquindad, está protegiéndolos, porque una persona que está en una situación en la que no debe comulgar y comulga, está comulgando posiblemente su propia perdición. Tal vez si se abstiene de comulgar, está más fácil en la comunión de Dios porque no está pecando de sacrilegio, ¿no? Entonces es alguno contrario a lo que la gente dice, que pero ¿por qué no me permiten? Permítanme. Entonces no se dan cuenta de que efectivamente lo que tenemos es claridad en cuanto a que estamos pecando más, cayendo más en un pecado más grave, posiblemente si a conciencia de nuestro pecado seguimos comulgando el cuerpo del Señor. Dicho esto, vamos a ver rápidamente algunas objeciones que se presentan en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, fíjense, primera objeción dice, el Señor dice que sus palabras son espíritu, por eso hay que interpretarla simbólicamente. Jesús dijo en Juan 6:63, cuando le preguntaron sobre el tema de la carne, dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Entonces, algunos hermanos dicen, viste, ahí dijo de que efectivamente él no estaba hablando de manera literal. No. Entonces hay una confusión entre la palabra espíritu y simbolismo, ¿no? Entonces quieren decir que Jesucristo estaba diciendo que como estaba hablando en sentido espiritual, entonces estaba hablando en sentido metafórico o simbólico. Sin embargo, en la Biblia, ni en la boca de Jesús, jamás la palabra espíritu puede ser intercambiable con simbolismo, porque Jesucristo nos enseñó que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces te estaría diciendo que Jesucristo, que del Padre, es un símbolo. Y que la adoración en espíritu y en verdad es una adoración simbólica, en realidad no es real. Y así vemos que hay más que todo un juego de palabras. Lo que Jesucristo está enseñándonos aquí es que la palabra hay que comprender a la luz del Espíritu de Dios. Y eso es lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necesidad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente puede ser juzgado. Por lo tanto, a partir de ahí nos encontramos en una realidad en la que San Pablo nos explica esto, de que el hombre natural, el hombre carnal, solo ve las cosas del punto de vista de la materialidad, de la inmediatez. Sin embargo, lo espiritual trasciende, va más allá. Y no significa que por su inmaterialidad sea irreal y por su trascendencia no seamos capaces de comprenderla. Y por lo tanto, lo que San Pablo nos está explicando es eso, de que la Eucaristía es un misterio que trasciende la materialidad, pero que es real como Dios es real. Entonces, por eso dice que la carne no aprovecha para nada en el sentido de la materialidad y de su explicación. Otra objeción dice, las primeras comunidades no celebraban la Eucaristía. Dice que eso fue un invento después de la iglesia. Eso es falso. Sí celebraron la Eucaristía, tal como vemos en las siguientes pasajes. En Hechos 2:42, cuando estaba recién la comunidad, dice, nos describe lo que serían las primeras misas o Eucaristías en las comunidades judío-cristianas. Dice Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Eso es una descripción en términos generales de la Eucaristía. Y ahí vemos la fracción del pan. Es el nombre, cómo se conoce la Eucaristía, que después nosotros generalmente le llamamos misa, Eucaristía, pero en el texto bíblico, en otro texto, Hechos 27, nos dice de que efectivamente el primer día de la semana están nosotros reunidos para la fracción del pan,
Pablo decía, debía marcharse al día siguiente, conversaban con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Entonces, ¿qué pasaba? Efectivamente, primero hay dos connotaciones aquí. Primero, ¿cuándo se reunía? El primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? El primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? El día después del sábado. ¿Y cómo llamamos nosotros ese día? Dominicus Dei, o Día del Señor, y que después lo españolizamos por domingo. Entonces nosotros nos reunimos para la fracción del pan el Día del Señor, Dominicus Dei, domingo, es decir, el primer día de la semana, cuando Jesucristo resucitó. Es cuando conmemoramos la Pascua del Señor. Y es el día que dedicamos a Dios. Y ahí vamos, igual que los primeros cristianos, a celebrar la Santa Misa. Fíjense qué connotaciones y reminiscencias desde los primeros cristianos hasta nosotros. En conclusión, dice la Iglesia que la Eucaristía es tan importante para nosotros. Dice en 1324, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Imagínense qué es la Eucaristía para nosotros. Es el mayor regalo que Jesucristo nos dio, la Eucaristía, su presencia real, presente sacramentalmente en medio de eso, a tal punto que es fuente y cima de toda la vida cristiana. O sea, imagínate, la Eucaristía es la fuente de la que surge toda nuestra espiritualidad y es la cima, es lo más alto. Por eso es curioso cuando alguna persona dice que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal y le preguntan al católico que ¿y usted ha recibido a Jesús en su corazón? Y dice, no sé. ¿Cómo que no sabe? Si está comulgando, recibe a Jesucristo de una manera tan portentosa que ningún protestante lo va a recibir si no comulga. Nunca va a recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad en plenitud. No hay en esta tierra, en esta vida terrena, ninguna comunión más profunda, ni una aceptación de Jesucristo más grande que la comunión de su cuerpo y su sangre. No hay, no hay. Por eso la Iglesia enseña que ese es el anticipo del cielo. Entonces vamos a seguir leyendo el 1324. Dice, los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras apostolados, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordena. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien de la Iglesia, es decir, Cristo mismo es nuestra Pascua. Esa es la razón por la que, una de las razones fundamentales por las que tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía, y sin Eucaristía no tenemos el bien más alto que podemos alcanzar en la Iglesia. Por eso hay que orar mucho por las vocaciones sacerdotales y orar mucho por porque la perseverancia de los sacerdotes que están hoy recibiendo el llamado de Jesucristo. Entonces, con esto concluimos este otro tema que algún día, si me permiten y no me echan del grupo, entonces podré darle, que es la misa como sacrificio, que es también un tema excelente y que nos explica ese otro aspecto de la Eucaristía. Así que, sin más preámbulo, estamos aquí con mucho gusto para los que deseen hacer sus preguntas, aportes o comentarios. Para eso estamos aquí.